Déjeme saludar a esta hora a la señora ministra Susana Mohamed, que hizo el fin de semana en Los Danieles pues la revelación de que también había presentado su carta de renuncia. Ministra, qué gusto tenerla en 6 AM. Buenos días. Hola, Gustavo, buenos días y un saludo a ustedes y a toda su audiencia. Estábamos hablando con el ministro Cristo que nos dice que su renuncia es irrevocable. De lo que yo entiendo, de lo que usted ha dicho el fin de semana, de lo que ha conversado, de lo que ha compartido con la gente, usted tiene unas críticas muy serias, tiene el mismo obstáculo del señor Benedetti, pero su renuncia no es irrevocable. No, mi renuncia sí es irrevocable en el sentido que evidentemente las razones y la motivación que llevan a esa renuncia es lo mismo que dije en el Consejo de Ministros. Y obviamente, pues el presidente Petro en su potestad, pues ha decidido mantener a Armando Benedetti y por lo tanto, pues tendremos que salir del cargo. No es compatible, evidentemente, lo que yo dije ese martes, pues con la decisión del presidente y en ese caso, pues uno se tiene que hacer aparte precisamente para que la institucionalidad pueda funcionar. Y más allá que eso, lo que sí he solicitado en la carta es tener en consideración que tenemos una responsabilidad como país, que es el cierre de la COP16, que se dará entre el 25 y 27 de febrero, y que a estas alturas pues es muy importante que se pueda cumplir con esa tarea. Son acciones internacionales muy detalladas. Llevamos desde noviembre en una filigrana diplomática y de negociación técnica, pues que es muy especializada y pues sería importante para el país que podamos concluir esa tarea. Entonces, si bien yo puse mi carta a disposición, pues definitivamente es seguro que yo salgo del gobierno por las razones que fueron expuestas el martes de la semana pasada, y estamos es buscando poder concluir algunas de las tareas más críticas que pues son difíciles de hacer una transición. Señora ministra, entonces es clarísimo, déjeme pensar en la ciencia ficción. Si el presidente reconsiderara lo de Benetti, usted se queda. Como usted y yo y todo el país sabe que eso no va a pasar, usted se va. Pero ¿cómo queda su relación entonces con Gustavo Petro, que insiste en el señor Benedetti, que la ofende a usted y a muchos otros funcionarios y colombianos en general? ¿Cómo queda su relación con miras a representar políticamente al progresismo y al presidente en posiblemente la alcaldía de Bogotá o una precandidatura presidencial? Bueno, esos temas políticos ya hay que esperar que se decante un poco la situación. Mi razón de irme del gobierno no es un desacuerdo desde la perspectiva del programa de gobierno, no es un desacuerdo con la tendencia del progresismo, no me estoy yendo del progresismo, sino que tenemos a veces que tomar decisiones que son políticas en el sentido de lo que consideramos en principios muy fundamentales, lo que debe ser un proceso representativo y de gestión pública, y en manos de quién está, pues eso es muy importante. Entonces, vamos a tener que salir a trabajar en la calle, con las comunidades, con la población, y seguiremos enarbolando esas banderas y seguiremos apoyando al gobierno desde esas banderas. Pero evidentemente, pues no es compatible estar en la institucionalidad cuando uno no siente certeza de lo que puede pasar con el empoderamiento de una persona como Benedetti. Ministra, una de sus colegas en el gabinete, la vicepresidenta y también ministra Francia Márquez, expuso aquel día, se lo preguntó al presidente delante de los colombianos, sí que ella esperaba estar equivocada, pero que ella no quería pensar que dentro del gabinete había personas utilizando la extorsión, aunque esa no fue la palabra que utilizó, pero quiso decir eso, para mantenerse ahí. ¿Usted tiene esa misma pregunta que hace la vicepresidenta Francia Márquez cuando habla de Armando Benedetti? Yo no me atrevería a hablar en esos términos. Esos temas son muy delicados,
sobre todo cuando implican cosas tan graves, no tendría elementos. Lo que sí quiero expresar es que evidentemente frente a una persona que en este momento está en un juicio frente a la Corte Suprema de Justicia por tráfico de influencias, el evento muy penoso al principio del gobierno de los audios, y esas situaciones pues no generan obviamente para mí confianza de tener un jefe de despacho en esas condiciones, y eso pues uno lo tiene que evaluar como funcionario si está dispuesto a una relación en un empoderamiento tan importante como es el despacho del señor presidente. Y esas son las causales por las cuales yo decido renunciar. No siento que eso sea compatible con los principios del proceso, y que además es un gran riesgo. Entonces, pero no me atrevería a profundizar en situaciones donde no tengo elementos concretos. Ministra, esa posición suya frente a un personaje tan polémico como Benedetti, el día del Consejo de Ministros, pues le significó muchos reconocimientos, ¿no? Había como muy bien la ministra puso esta posición, pero usted dijo que no iba a renunciar. ¿Por qué renunció? Bueno, lo que en ese momento expresé es que era una decisión del presidente, porque en ese caso el trabajo que hemos venido desarrollando en frente de la cartera, y además representativo del fondo y en mi perspectiva de los principios bajo los que el presidente Petro se eligió con la vicepresidenta Francia Márquez, pues no debían ceder en mi perspectiva son principios que están contrarios a eso. Sin embargo, está muy clara la decisión del presidente. Evidentemente, él es el presidente y por lo tanto, pues no es sostenible mantener una posición contraria en ese sentido, porque evidentemente, pues quien fue elegido es el presidente, y en eso él tiene razón. Nosotros tenemos un poder delegatario. Y entonces ya, pues decantando la semana, pues es evidente que tengo que renunciar, y que él también, después de ese Consejo de Ministros, tiene que reacomodar totalmente el gabinete para poder tener una conclusión exitosa del gobierno. Ministra, ¿se va decepcionada de la visión que tiene el presidente Petro del feminismo? Dijo que hay feminismos que quieren destruir a los hombres, dijo que hay feminismos que son sectarios, y lo que hemos visto es que cuando se presentan este tipo de señalamientos contra personas cercanas al presidente, la reacción inmediata es la defensa. Estamos viendo el caso de Holman Morris, ahora el caso de Armando Benedetti. Sí, es realmente, para mí fue penoso y fue muy difícil la posición que adoptó el presidente, porque ha sido un tema difícil dentro del proceso político, y yo realmente creo que el feminismo es una de las causas más importantes, y si quisiéramos decirlo en los términos del presidente, más revolucionarias en las que el progresismo milita. Entonces, sí fue penoso porque fue un total desdibujamiento, más bien fue lo contrario, fue una defensa frontal del patriarcado, y fue una defensa frontal como un cierre de posición frente a lo que significa de fondo la igualdad de las mujeres en todas las dinámicas de la sociedad. Ministra, ¿el gobierno está tan fraccionado y desconectado como lo vimos en ese Consejo de Ministros? No, eso tal vez es lo que más me entristece de todo este episodio, que en el centro del gobierno hay un trabajo muy arduo, hay un trabajo complejo de estar dentro de unas instituciones configuradas para otro propósito político, y una ardua lucha de que esas instituciones funcionen para los objetivos del programa de gobierno. Hay unos casos y unos procesos de éxito que van avanzando, que son transformaciones de fondo, y es triste que el país no haya podido realmente ver eso,
que realmente es lo que hay que resaltar. Evidentemente en 2 años y medio, pues cambiar todo el país y ir avanzando en esa ilusión de cambio, pues es paso a paso, ¿no? Eso no pasa de un día para otro, pero sí hay muchas semillas sembradas de esa transformación y creo que ojalá el gobierno, el presidente, nosotros mismos, dentro o fuera del gobierno, podamos demostrar y hacer la pedagogía de esos cambios que sí se están dando. Obviamente también hay muchas dificultades institucionales, hay dificultades fiscales, hay dificultades de los cambios de modelos que implicaría la transformación que están en el plan de desarrollo y en el programa de gobierno, que también me parece una iniciativa interesante el presidente poderlas evidenciar, pero se deben hacer de forma pedagógica y se deben de hacer de forma organizada. Desafortunadamente fue lo que no pasó en ese Consejo de Ministros. Señora ministra, uno puede estar o no de acuerdo con usted en muchas cosas. Usted tiene una carrera pública respetable, impecable, no lejana a la controversia, entre otras por sus posiciones sobre medio ambiente. Pero su gran capital es la seriedad, el carácter, la ecuanimidad, y eso es lo que le serviría en una campaña política. Por eso le quiero preguntar por las revelaciones ayer de la revista Cambio, en el sentido de que dineros de un delincuente, papá Pitufo, habrían entrado a la campaña del señor presidente a través de Xavier Vendrell, el español tan cercano al presidente y a la primera dama. Bueno, lo que revela Cambio es básicamente lo mismo que Augusto Rodríguez dijo en el Consejo de Ministros y que hubo inclusive el mismo presidente Petro en la campaña denunció públicamente que había intentos de infiltración a la campaña de dineros de la mafia. No, en ese momento no recuerdo que se haya referido concretamente a algo específico. De todas formas, es un episodio que debe investigarse. Yo creo que, de acuerdo a lo que dice Augusto, de acuerdo a lo que dice la misma revista Cambio, de acuerdo a lo que dice el presidente, no se entró ese paquete que se menciona allí, no entró a las finanzas de la campaña, se logró detener. Y es importante que se clarifique. Hay que también recordar que es el presidente Petro el que desde el año pasado ha pedido en extradición a este señor. Se ha encontrado con que ni siquiera tenía orden de captura en Colombia y están dando todo el proceso administrativo para que esa extradición se haga efectiva y pues que el señor venga aquí ante la justicia y se puedan aclarar todas esas situaciones. Ministra, usted en esta entrevista decía una cosa muy importante con relación a esa filtración de una conversación entre la canciller Sarabia y el asesor Benedetti. Por eso quisiera preguntarle si hay tranquilidad al interior del Consejo de Ministros con la llegada de Benedetti y que no se vaya a romper la confidencialidad de lo que allí pase, de lo que allí se discute, y peor aún, que el día de mañana, con esas mismas posibilidades, se empleen lo que ahí pase, la información de lo que ahí pase, con otros propósitos, seguramente por la misma persona que filtró esa otra conversación. Es que ese es precisamente el punto. Y cuando yo hablaba en el Consejo de Ministros de la defensa de lo público, precisamente me refería a eso, porque un Consejo de Ministros es una instancia muy delicada, en donde cada ministro, el señor presidente, pues discuten temas delicados de país y tiene que haber una confianza, una certeza de que pues el Consejo de Ministros va para el mismo lugar. No solamente eso, siendo jefe de despacho, el señor Benedetti va a tener acceso a absolutamente toda la información que tenga que ver con el presidente de la República, pues va a tener acceso a su agenda, va a tener acceso a absolutamente todos los detalles de la función pública del presidente. Y a mí eso todo me genera una gran desconfianza precisamente por ese antecedente, que no es algo que estemos prejuzgando, sino que ya ocurrió. Y allí es donde yo decía que como persona responsable de una cartera, con una persona empoderada en el despacho,
inclusive si sus funciones son muy del manejo del despacho del presidente, pero el tipo de información y el tipo de poder que puede ejercer, pues realmente son muy grandes. Entra al corazón de la presidencia y en ese sentido, pues yo personalmente no me siento con la confianza y la tranquilidad de poder trabajar para los cambios que hay que empujar, las difíciles decisiones que hay que tomar, pues con una persona en la situación, inclusive en un juicio por tráfico de influencias en la Corte Suprema. A mí eso me parece absolutamente contradictorio y es pues una de las razones, además del tema de violencia de género, que me hacen pues separarme en este momento del gobierno. Ministra, no le pregunto a la ministra, le pregunto al ser humano sensible que tiene unas preocupaciones, como dijimos, enormes con el respeto a las minorías, con el medio ambiente, con la posibilidad de un cambio. Le pregunto a la persona que es cercana humanamente a Gustavo Petro, que a veces, pues, obviamente por estas cosas del poder está alejada su intimidad de los demás. ¿Usted está preocupada por Gustavo Petro? Pues yo no quisiera referirme a eso. Yo creo que el presidente tendrá sus razones. Yo sí quisiera decir que ha sido para mí una persona que me ha guiado, ha sido un mentor político durante ya muchos años, una persona que admiro y yo realmente en el fondo de mi corazón espero que él como persona, como ser humano, también como un gran político que le ha dado tanto a este país, pues que este gobierno logre salir bien y que también él como persona logre salir bien en este tránsito, en este año y medio que queda de gobierno. Ministra Susana Mohamed, muchísimas gracias por su tiempo para 6 AM de Caracol Radio. Buen viento y buena mar para usted. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.